Mi novia infiel dijo que quiere mantener sus opciones abiertas, después de que descubrí que se estaba acostando con su jefe, así que tomé mi brutal venganza. Ahora ambos están sufriendo. Bien, Reddit. No pensaba publicar esto, pero se volvió un desastre y necesito dejarlo en algún lado. Advertencia, va a ser largo, pero acompáñenme porque el final vale la pena. Yo, hombre de 30 años, conocí a mi novia, Emily, mujer de 28, en una parrillada de un amigo en el verano de 2021. Ella trabajaba como coordinadora de ventas en una empresa inmobiliaria comercial de tamaño mediano y yo era supervisor de logística en una empresa de envíos. Nada glamuroso de ningún lado, pero ambos teníamos trabajos estables, departamentos decentes y vidas normales. Al principio parecía dulce, siempre sonriendo, fácil de hablar y se reía de mis chistes. Nos mudamos juntos después de unos 8 meses, y ahí empecé a notar pequeñas cosas. Tenía gustos caros, pero nunca parecía querer pagar nada. Veía un bolso en internet y comentaba casualmente lo bonito que era, luego me miraba con esos ojos expectantes. Se lo compré para su cumpleaños. Después vino un abrigo, luego muebles nuevos para el departamento porque el nuestro daba vergüenza si venía gente. Yo ganaba un salario decente, pero no 6 cifras. Cada vez que intentaba presupuestar o sugerir dividir las compras grandes, se quedaba callada y un poco fría, y yo terminaba cediendo porque no quería pelear. El patrón se volvió obvio con el tiempo. Emily encontraba algo que quería, dejaba pistas hasta que yo lo notara y luego actuaba agradecida cuando lo compraba. Pero la gratitud nunca duraba. En una semana ya estaba mirando otra cosa. Mirando atrás, las señales de alerta eran más grandes que las de un desfile comunista. Me comparaba constantemente con los novios de sus amigas. Pullitas casuales sobre cómo el novio de Jessica la llevaba a restaurantes elegantes o cómo el de Madison la sorprendía con un viaje de fin de semana. Se quejaba de su trabajo todo el tiempo, pero nunca hacía nada para cambiarlo. Llegaba a casa, dejaba el bolso junto a la puerta y se tiraba al sofá como si acabara de correr un maratón. Mientras tanto, yo volvía de turnos de 10 horas levantando y clasificando carga, y aún así terminaba cocinando porque ella estaba demasiado cansada. Me decía a mí mismo que estaba bien. Las relaciones no son 50/50 todos los días, ¿no? Algunos días uno carga más peso. Excepto que con Emily sentía que siempre era yo el que cargaba todo. Lo que realmente me molestaba era cómo lo justificaba. Decía cosas como, solo quiero que tengamos cosas bonitas o quiero que nos veamos bien, pero siempre era mi dinero el que lo hacía posible. Sus cheques iban a su cuenta de ahorros personal, esa de la que no podía preguntar, mientras mi dinero cubría renta, servicios, comida y cualquier artículo de lujo que ella decidiera que necesitábamos ese mes. Yo era el cajero automático con el que ocasionalmente tenía relaciones. Emily mencionaba a su jefe, Jason, de vez en cuando, normalmente para quejarse de algo que le había pedido. Jason quiere que rehaga toda la base de datos de clientes. Jason me está haciendo llegar temprano por una reunión. Cosas normales de trabajo. Nunca le di importancia. Jason estaba casado, tenía 2 hijos, conducía un Audi nuevo y tenía esa personalidad falsa y amable del típico corporativo. Lo conocí una vez en la fiesta navideña de la empresa de Emily en diciembre de 2023, y me dio uno de esos apretones de manos agresivos y dijo algo sobre lo afortunado que yo era. Recuerdo haber pensado que parecía un poco imbécil, pero daba igual. No era mi jefe. Tenía esa energía clásica de gerente medio, traje caro que no le quedaba del todo bien, reloj que costaba más que la cuota de mi auto y esa risa forzada que hacía cada vez que alguien de más arriba decía un chiste. Pasó toda la fiesta trabajando la sala como político, y lo vi acorralar a Emily 2 veces para hablar de cosas del trabajo. Las 2 veces ella se rió un poco demasiado fuerte de lo que fuera que él dijera. Lo noté, pero no pensé que significara nada. Mi error. Luego las cosas empezaron a cambiar hacia marzo de 2024. Emily comenzó a quedarse tarde en el trabajo con más frecuencia. Me escribía a las 7 u 8 de la noche diciendo que tenía que terminar algo para un cliente importante. Llegaba a casa distraída, casi sin ganas de conversar.
Empezó a vestirse mejor para el trabajo, pero mucho mejor. Blusas nuevas, faldas, tacones que nunca antes había visto. Cuando la halagaba, solo se encogía de hombros y decía que quería verse más profesional. Al principio no sospeché nada. Pensé que quizá buscaba un ascenso o que simplemente se estaba tomando su trabajo más en serio, pero algo no encajaba. No soy celoso, pero tampoco soy idiota. Las pequeñas cosas empezaron a sumarse de una forma que me retorcía el estómago. Dejó de querer tener relaciones con la misma frecuencia. Cuando lo hacíamos, parecía estar en otro lugar. También empezó a llevarse el teléfono a todas partes, al baño, a la cocina, incluso solo para ir al dormitorio a recoger algo. Ahí es cuando sabes que algo pasa, cuando alguien trata su teléfono como si estuviera atado a la mano con un cable de titanio. La verdad salió a la luz porque Emily se volvió descuidada. No, mejor dicho, se volvió arrogante. Eso es lo que pasa cuando crees que eres más listo que todos a tu alrededor. Era un sábado por la mañana a principios de mayo. Me levanté temprano porque no podía dormir, así que decidí ir al gimnasio. Emily seguía en la cama, boca abajo en las almohadas, profundamente dormida. Su teléfono estaba en la mesa de noche, vibrando cada pocos segundos. Normalmente no lo miraría, no soy ese tipo de persona, pero no paraba de sonar y pensé que tal vez era del trabajo o algo importante. Lo tomé para ponerlo en silencio y ahí vi la pantalla de bloqueo. 5 notificaciones de mensajes de té con un emoji de corazón. La vista previa del último decía, no puedo esperar a verte el lunes. Anoche fue, y ahí se cortaba. Se me cayó el estómago. Me quedé ahí parado sosteniendo su teléfono, sintiendo como si alguien me hubiera golpeado en el pecho. Té con un corazón. Tenía que ser Jason. Miré a Emily, que seguía dormida, completamente ajena a todo. Y en ese momento algo hizo clic en mi cabeza. Podía despertarla, confrontarla ahí mismo, tener una gran explosión emocional, o podía ser inteligente, reunir pruebas y averiguar exactamente con qué estaba lidiando antes de mover una ficha. Dejé su teléfono de nuevo en la mesa de noche y me fui al gimnasio como si nada hubiera pasado. En el gimnasio no podía concentrarme. Mi mente iba a mil. Repetía una y otra vez pequeños momentos, las noches largas, la ropa nueva, lo distante que había estado. Todas las piezas estaban ahí. Simplemente había confiado demasiado como para unirlas. O quizá las había visto y había decidido ignorarlas porque enfrentar la verdad parecía peor que vivir en una ignorancia cómoda. Fuera como fuera, eso ya se había acabado. Lo que más me enfurecía no era ni siquiera la infidelidad en sí. Era lo estúpido que ella pensaba que yo era, lo poco que se había esforzado en ocultarlo. Ese emoji de corazón. La vista previa visible en la pantalla de bloqueo. Se había vuelto tan cómoda con sus mentiras que ya ni siquiera era cuidadosa. Cuando regresé al departamento una hora después, Emily estaba en la ducha. Su teléfono seguía en la mesa de noche y esta vez no dudé. Lo tomé e intenté el código. Lo había cambiado recientemente. Sabía cuál era porque la había visto ingresarlo antes. Abrí los mensajes. Había una conversación con J. Hart que se remontaba a meses atrás. Cientos de mensajes, fotos, videos, todo lo que te puedas imaginar y algunas cosas que desearía no haber visto. Llevaban acostándose desde marzo. En su auto, en habitaciones de hotel, incluso en la oficina después del horario laboral. Ella le había enviado desnudos. Él le había enviado fotos inapropiadas. Tenían apodos entre ellos. Él la llamaba Baby Girl. Ella lo llamaba Daddy. Quise lanzar el teléfono contra la pared, pero no lo hice. Me mantuve calmado. Saqué mi propio teléfono y empecé a tomar capturas de pantalla. Cada mensaje, cada foto, cada detalle. Me las envié todas por correo electrónico. Luego revisé su galería y encontré todavía más. Selfies de ellos juntos. Fotos que ella había tomado de su auto, de su reloj, de regalos que él le había dado. Documenté absolutamente todo. Encontré mensajes donde se reían de mentirme.
donde Emily se quejaba de tener que fingir estar cansada para no tener que tener relaciones conmigo, y donde Jason bromeaba diciendo que yo era un tipo estúpido que nunca se daría cuenta. Se estaban acostando mientras yo estaba trabajando. Luego ella volvía a casa y me dejaba cocinarle la cena como si nada. La falta de respeto era brutal. El agua de la ducha se apagó. Eliminé los correos enviados desde su cuenta, borré las aplicaciones abiertas recientemente y dejé su teléfono exactamente donde estaba. Para cuando salió envuelta en una toalla, yo estaba sentado en el sofá desplazándome por mi propio teléfono como si nada pasara. Buenos días, dijo, sonriéndome. ¿Tuviste un buen entrenamiento? La miré y forcé una sonrisa. Sí, estuvo bien. Se acercó y me besó en la frente. Voy a vestirme y luego quizá podemos ir a almorzar. Claro, dije, con la voz firme. Por dentro, estaba repasando los mensajes que acababa de leer, las fotos que acababa de ver. Ella estaba ahí, actuando completamente normal, interpretando el papel de la novia cariñosa. Y me di cuenta de que probablemente así había estado operando durante meses. Mentiras casuales, engaños fáciles. Había estado viviendo una doble vida sin siquiera sudar. Pasé el resto de ese fin de semana actuando completamente normal. Fui a almorzar con ella, vimos una película y cenamos juntos. Todo el tiempo yo estaba gritando por dentro, pero mantuve el rostro neutral. Necesitaba tiempo para pensar, para planear. Ya había decidido que no iba a simplemente terminar con ella y seguir adelante. Eso se sentía como dejarla salir demasiado fácil. Me había hecho quedar como un tonto durante meses y, peor aún, lo había hecho con una sonrisa en la cara. Ahora me tocaba a mí jugar el juego. El lunes, Emily fue a trabajar como siempre. Yo llamé para decir que estaba enfermo, le dije a mi jefe que tenía una intoxicación alimentaria y que necesitaba el día para recuperarme. En cuanto el auto de Emily salió del estacionamiento, me puse manos a la obra. Creé una nueva cuenta de correo electrónico, algo genérico e imposible de rastrear. Luego empecé a investigar. Encontré a la esposa de Jason en Facebook en menos de 5 minutos. Lauren Anderson, casada con Jason Anderson desde hacía 12 años, 2 hijos, trabajaba como higienista dental. Su perfil era semi-privado, pero podía ver lo suficiente, publicaciones recientes sobre los partidos de fútbol de sus hijos, fotos familiares de unas vacaciones en la playa. Ese tipo de contenido sano que hacía que lo que Jason estaba haciendo resultara aún más repugnante. Me quedé una hora mirando su perfil, tratando de decidir cuál era la mejor forma de abordar esto. No podía simplemente enviar un mensaje al azar diciendo, «Hola, tu esposo te engaña con mi novia». Eso no funcionaría. Tenía que ser estratégico. Necesitaba que me creyera de inmediato y que estuviera lo suficientemente enojada como para querer hacer algo al respecto. Así que pasé la mañana organizándolo todo. Creé una carpeta con capturas de pantalla ordenadas cronológicamente, mensajes, fotos, marcas de tiempo que mostraban cuando Emily decía que trabajaba hasta tarde frente a cuando en realidad estaba con Jason. Armé una línea de tiempo que mostraba la progresión de la aventura, resalté los mensajes más comprometedores e incluí fotos de ellos juntos que no dejaban ninguna duda. Luego redacté un correo para Lauren, simple y directo. Hola, Lauren. No me conoces, pero tenemos algo en común. Mi nombre es, censurado, y he estado saliendo con Emily durante 2 años. Recientemente descubrí que ha tenido una aventura con tu esposo Jason durante los últimos 4 meses. Tengo pruebas extensas que documentan su relación, incluidos mensajes, fotos y videos. Me comunico contigo porque creo que mereces saber lo que está pasando. He adjuntado algunas de las pruebas a este correo. Si quieres ver el resto o hablar, estoy disponible. Siento que tengas que enterarte de esta manera. Adjunté unas 20 de las capturas más claras y contundentes. Fotos de ellos besándose, mensajes en los que hablaban de sus sentimientos el uno por el otro, textos donde Jason se quejaba de su esposa y de sus hijos, cosas que no dejaban ninguna duda de lo que estaba pasando. Luego me quedé con el cursor sobre el botón de enviar durante unos buenos 5 minutos. Una vez que lo enviara, no habría vuelta atrás.
Esto iba a hacer estallar la vida de Jason, la de Emily y, potencialmente, la mía. Pero pensé en la sonrisa de Emily esa mañana, en lo fácil que me había mentido, en lo poco que aparentemente yo significaba para ella. Pensé en el apretón de manos agresivo de Jason y en su comentario condescendiente en la fiesta de Navidad. Pensé en el mensaje donde se reían de que yo fuera un ingenuo. Hice clic en enviar. Lauren respondió en menos de una hora. Un mensaje corto, ¿podemos vernos? Nos encontramos esa misma tarde en una cafetería. Llegué temprano y me senté en una mesa en la esquina desde donde podía ver la puerta. Ella entró puntual y la reconocí de inmediato por sus fotos de Facebook. Se veía cansada, como si hubiera estado llorando, pero tratando de mantenerse firme. Me vio, se acercó y se sentó sin decir una palabra. Deslicé mi teléfono por la mesa y abrí la carpeta completa con las pruebas. Pasó unos 20 minutos desplazándose por ellas, con el gesto cada vez más duro a medida que veía cada captura. En un momento, le empezó a temblar la mano. No lloró. Simplemente siguió mirando. La mandíbula tensa, asimilándolo todo. Cuando terminó, levantó la vista y me miró. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde el sábado. Lo descubrí por accidente cuando su teléfono no paraba de sonar. ¿Y esperaste para decírmelo? Quería asegurarme de tenerlo todo organizado. Darte pruebas que realmente pudieras usar. Asintió lentamente, procesándolo. Entonces algo cambió en su expresión. El impacto dio paso a una determinación fría. ¿Qué quieres hacer al respecto? Esa era la pregunta. La había estado pensando desde el sábado. Honestamente, quiero que los dos sientan exactamente lo que estamos sintiendo ahora. Quiero que lo pierdan todo. La expresión de Lauren no cambió. Solo asintió. De acuerdo. Hagámoslo. Pasamos las siguientes 2 horas en esa cafetería planeando. Lauren no solo estaba enojada, estaba siendo estratégica. Resultó que llevaba un tiempo sospechando, pero nunca había tenido pruebas. Había notado las noches largas de Jason, su repentino interés en vestirse mejor, la forma en que protegía su teléfono. Pero él siempre tenía una excusa. Y sin evidencia, ella solo había estado conviviendo con esa sensación constante de que algo iba mal. Ahora tenía pruebas y estaba lista para usarlas. Lauren quería golpear a Jason donde más le doliera, su carrera y su dinero. Me explicó que el trabajo de Jason en la empresa inmobiliaria comercial estaba directamente ligado a su reputación profesional. Había pasado años construyendo relaciones con clientes y toda su carrera se basaba en la confianza y la fiabilidad. Si esos clientes se enteraban de que tenía una aventura con una subordinada, especialmente considerando que Emily trabajaba bajo su supervisión, su credibilidad quedaría destruida. El plan tomó forma entre café y rabia compartida. Lauren presentaría inmediatamente la demanda de divorcio y usaría las pruebas para asegurarse un acuerdo favorable, la casa, la custodia completa, pensión alimenticia, manutención de los hijos, todo. Yo me encargaría de que el papel de Emily en la aventura quedara documentado y reportado al Departamento de Recursos Humanos de la empresa, centrándome en la dinámica de poder y la violación ética. Jason era su supervisor. Eso hacía que no fuera solo una aventura, sino una responsabilidad laboral. Pero no nos detuvimos ahí. Empezamos a trazar la red profesional de Jason, clientes de los que presumía en LinkedIn, contactos de la industria, toda la infraestructura de su carrera. Lo mismo con las conexiones profesionales de Emily. No solo íbamos a terminar la aventura. Íbamos a asegurarnos de que ambos entendieran que las acciones tienen consecuencias. Durante la semana siguiente seguí actuando normal con Emily, interpretando el papel del novio despistado. Mientras tanto, Lauren y yo coordinábamos nuestros movimientos como una unidad táctica de 2 personas. Ella consiguió un abogado, presentó los papeles del divorcio y mandó a notificar a Jason en su trabajo. Más tarde me contó que el notificador entró directamente a su oficina con los documentos a las 10 de la mañana de un miércoles. La mitad de su piso vio cómo sucedía. Ese mismo día que Jason fue notificado, envié un informe detallado al Departamento de Recursos Humanos de la empresa.
Expliqué la cronología de la aventura, la relación supervisor-subordinada, e incluí capturas donde hablaban de acostarse en la oficina después del horario laboral. Dejé claro que no se trataba solo de un drama personal, sino de violaciones a la ética profesional y de una posible responsabilidad legal para la empresa. Del tipo que podría exponerlos a demandas si no lo manejaban correctamente. Recursos Humanos actuó rápido. Para el lunes siguiente, tanto Jason como Emily estaban en licencia administrativa mientras se realizaba la investigación. En lenguaje corporativo, eso significa, estamos a punto de despedirte, pero primero necesitamos hacer el papeleo. Emily llegó a casa esa noche en completo pánico. Había estado callada toda la semana, probablemente preocupada porque Jason hubiera sido notificado, pero ahora estaba fuera de sí. Evidentemente le habían ordenado no hablar de la investigación, pero aún así intentó desahogarse, diciendo lo injusto que era todo, que alguien debía haberlos denunciado por despecho, que podía perder su trabajo. Yo me quedé sentado viéndola desmoronarse sin decir una palabra, solo asintiendo en los momentos adecuados y haciendo ruidos comprensivos. Todo el tiempo pensaba en cómo se había reído de mí en esos mensajes. En cómo me había llamado predecible y aburrido. En cómo había dicho que Jason la hacía sentirse viva de maneras que yo nunca podría. La dejé hablar hasta que se quedó sin palabras. Luego dije: Boye, necesito decirte algo. Me miró con esperanza, como si tal vez yo tuviera alguna solución o apoyo que ofrecer. ¿Qué? Se lo de Jason. El color se le fue del rostro durante medio segundo, antes de que otra cosa tomara el control. Defensa mezclada con rabia. ¿De qué estás hablando? Lo sé desde hace una semana. Vi los mensajes. Vi todo. En lugar de disculparse o siquiera parecer avergonzada, pasó directamente al ataque. ¿Revisaste mi teléfono? ¿Hablas en serio ahora mismo? Eso es una violación total de la privacidad. No tenías ningún derecho. Yo fui quien envió las pruebas a Recursos Humanos. Yo fui quien le contó a la esposa de Jason. Yo soy la razón por la que los dos están bajo investigación y probablemente a punto de perder sus trabajos. Su rostro pasó del shock a la furia pura. ¿Hiciste qué? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Arruinaste por completo mi carrera, la carrera de Jason, su matrimonio. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa a mí? Dije con calma. Tú. ¿Me engañaste durante 4 meses con tu jefe casado y yo soy el problema? Tuvo el descaro de mirarme molesta, como si yo estuviera siendo mezquino. ¿Y qué? Quería mantener mis opciones abiertas. Tal vez si de verdad me hubieras hecho sentir deseada, no habría buscado en otro lado. ¿Alguna vez pensaste en eso? Me quedé mirándola. La sensación de derecho que tenía era impresionante. Y, honestamente, continuó, cada vez más alterada, Jason sí me trataba como si importara. Me compraba cosas bonitas sin que yo tuviera que rogar. Me hacía sentir especial. ¿Y tú qué hacías? ¿Trabajar en tu empleo aburrido y esperar que yo estuviera agradecida? Por favor, vete, dije. ¿Cómo dices? Agarra tus cosas y márchate. Esta noche se acabó. Esto es increíble, dijo, negando con la cabeza como si yo fuera el irracional. ¿Sabes qué? Bien. Tampoco quería estar con alguien tan vengativo. Jason y yo probablemente íbamos a terminar juntos de todos modos. Solo adelantaste el calendario. Agarró su bolso y se fue furiosa hacia la puerta, luego se dio la vuelta una última vez. Te vas a arrepentir. Cuando vuelva a ponerme de pie y veas lo que perdiste, te vas a arrepentir muchísimo. Lo dudo, respondí. Cerró la puerta de un portazo tan fuerte que hizo temblar el marco. Buen viaje. Esa noche se fue a quedarse con una amiga. No supe nada de ella durante días. Parte de mí se preguntó si eso era todo, si realmente lo había aceptado y seguido adelante. Debería haberlo sabido mejor. Personas como Emily no aceptan las consecuencias. Solo esperan a que el polvo se asiente antes de intentar colarse de nuevo. El sábado por la mañana apareció en el departamento.
Abrí la puerta y ahí estaba, ojos rojos de tanto llorar, con aspecto de no haber dormido. La actitud desafiante de días antes había desaparecido por completo. Las disculpas empezaron a salir a borbotones. Dijo que había sido un error, que Jason la había buscado, que estaba confundida y asustada. Dijo que me amaba, que quería arreglar las cosas, que haría lo que fuera para hacerlo bien. La dejé hablar, la dejé suplicar. Luego dije lo que llevaba guardándome toda la semana. Le dijiste a Jason que querías mantener tus opciones abiertas, que no estaba segura de si yo era el indicado a largo plazo, que estabas viendo qué pasaba con él mientras me mantenías como plan B. Se quedó congelada. Había olvidado ese mensaje. Así que mira, Emily. Consigues exactamente lo que querías. Tus opciones están completamente abiertas ahora. No estás atada a mí. No estás atada a Jason. No estás atada a ese trabajo. Tienes toda la libertad del mundo. Espero que haya valido la pena. Su rostro se derrumbó. Intentó agarrarme la mano, pero me aparté. Tienes hasta el domingo para sacar el resto de tus cosas. Después de eso, van a la acera. Se fue ese día y volvió el domingo con su mamá para empacar. Su madre intentó hablar conmigo, me preguntó si estaba seguro de querer terminar las cosas así, sugirió que Emily merecía una segunda oportunidad. Le dije que estaba seguro. La mamá de Emily me lanzó una mirada de disgusto, como si yo fuera el villano de esta historia, y luego ayudó a Emily a cargar las cajas en el auto. El divorcio y la situación laboral tardaron en resolverse, pero la abogada de Lauren fue agresiva y no anduvo con rodeos con las pruebas que teníamos. Jason no tenía mucho margen para negociar. Al principio intentó pelear, afirmó que la aventura estaba exagerada, pero cuando la abogada de Lauren amenazó con hacer públicas las pruebas en los documentos judiciales, se rindió. Todo el proceso tomó unos 8 meses, pero al final firmó todo, entregó la casa, aceptó una pensión alimenticia y manutención sustanciales, básicamente se dio por vencido. La investigación de la empresa se cerró en aproximadamente un mes. Tanto Jason como Emily fueron despedidos por violaciones éticas y mala conducta laboral. La empresa no dio detalles públicamente, pero el rumor corrió rápido. Resultó que Jason ya tenía fama de ser demasiado amigable con empleadas jóvenes, y esta fue la excusa que Recursos Humanos necesitaba para deshacerse de él. Emily quedó incluida como daño colateral. Pero el daño profesional no terminó ahí. Lauren y yo no tuvimos que hacer mucho. Sus reputaciones se destruyeron solas. Jason trabajaba en un sector especializado del mercado inmobiliario comercial, propiedades de nivel medio, centros logísticos, ese tipo de cosas. Es un mundo pequeño donde todos se conocen. Lauren no lo estaba saboteando activamente, pero cuando el divorcio se hizo público y la gente preguntaba qué había pasado, ella era honesta. La información se difundió de manera natural a través de su círculo social, que se superponía con el mundo profesional de él. La gente habla, especialmente de aventuras laborales con subordinadas. Es un chisme jugoso que viaja rápido. Lo mismo pasó con Emily. Una vez que la despidieron, su red profesional se secó. Reclutadores que antes podrían haberla llamado dejaron de responder mensajes. La industria inmobiliaria comercial es muy cerrada, y las razones por las que alguien es despedido circulan por canales no oficiales. Yo no tuve que hacer nada. Sus excompañeros y contactos del sector completaron los espacios en blanco por su cuenta. En menos de 6 meses, Jason pasó de ganar 6 cifras como gerente inmobiliario comercial a trabajar en una concesionaria de autos. En serio. Lauren se enteró por amigos en común y me lo contó con la sonrisa más satisfecha que he visto en mi vida. El tipo que antes manejaba un Audi y vestía trajes carísimos ahora vendía sedanes de gama media a familias suburbanas, a comisión. Tuvo que vender su propio Audi para cubrir honorarios legales y los primeros meses de pensión alimenticia. A Emily le fue aún peor. No pudo encontrar nada en su campo y terminó volviendo a vivir con sus padres a los 28 años. Supe por comentarios que había estado postulándose a todos los trabajos posibles, pero su salida repentina de la empresa anterior siempre salía a relucir en las entrevistas.
Nadie quiere contratar a alguien que fue despedida por acostarse con su jefe. Demasiada responsabilidad legal. Los amigos en común empezaron a tomar partido. Algunos se pusieron del lado de Emily. Dijeron que yo había sido demasiado duro, que la gente comete errores y que ella merecía perdón. No discutí con ellos, dejé que tuvieran su opinión. Algunos con el tiempo escucharon la historia completa y cambiaron de parecer. Pero a mí me daba igual. No me interesaba ganar un concurso de popularidad. Unos 10 meses después de que todo pasó, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo atender. Era la mamá de Emily. Fue educada, pero sonaba desesperada. Dijo que Emily estaba en un muy mal momento, que no podía encontrar trabajo, estaba deprimida y había estado preguntando por mí. Dijo que Emily se daba cuenta de que había cometido un gran error y quería una oportunidad para disculparse de verdad. Me preguntó si estaría dispuesto a reunirme con Emily una sola vez para escucharla. Le dije que no. Le agradecí la llamada, pero le dije que había seguido adelante y que no tenía ningún interés en volver a esa etapa de mi vida. Su madre se puso un poco insistente, dijo que yo estaba siendo demasiado duro, que todos cometemos errores y que Emily merecía perdón. Me mantuve calmado y le dije que no estaba impidiendo que Emily siguiera con su vida, pero que yo no iba a formar parte de ella. Luego colgué. La mamá de Emily volvió a llamar 2 veces más durante los 2 días siguientes, cada vez sonando más desesperada. Intentó hacerme sentir culpable, diciendo que Emily no tenía a nadie más a quien acudir, que yo era la única persona que podía ayudarla a volver a ponerse de pie. Incluso sugirió que Emily podría devolverme el favor algún día si la ayudaba a encontrar trabajo o si le prestaba dinero para que pudiera alquilar su propio lugar. El nivel de derecho era una locura, como si yo le debiera algo a Emily después de todo lo que había hecho. Le dije lo mismo cada vez, no. Finalmente, también bloqueé ese número. Unos días después, la propia Emily apareció en el edificio de mi departamento. Volvía del trabajo y la encontré sentada en los escalones de afuera. Se veía mal, cansada, más delgada que antes, usando ropa vieja que reconocí de cuando estábamos juntos. Se levantó cuando me vio y empezó a hablar rápido, como si tuviera miedo de que me fuera antes de que pudiera decirlo todo. Se disculpó, dijo que había sido egoísta y estúpida, que había tirado algo bueno por algo que nunca fue real. Dijo que entendía si no podía perdonarla, pero que necesitaba que supiera cuánto lo sentía. Luego me preguntó si había alguna forma en que pudiera ayudarla. Dijo que llevaba meses postulándose a trabajo sin suerte y que se le estaban acabando las opciones. Me preguntó si conocía a alguien que estuviera contratando, si podía recomendarla en algún lugar o aunque fuera darle algún consejo. La miré durante un largo momento. Parte de mí, quizá la parte que recordaba los buenos tiempos, la parte que alguna vez la amó, sintió un destello de compasión, pero fue solo un destello. Pensé en todas las noches tarde en las que me había mentido, en todas las veces que me miró a los ojos y me engañó. En la forma en que dijo que quería mantener sus opciones abiertas, como si yo fuera solo un plan de respaldo. Querías mantener tus opciones abiertas, ¿verdad? Dije. Bueno, las mantuviste abiertas. Ahora tienes todas las opciones del mundo. Suerte con eso. Su rostro se desmoronó. Por favor, te lo suplico. Deberías haber pensado en eso antes de cambiar la contraseña de tu teléfono por su cumpleaños, dije. Sí, me di cuenta. Muy sutil, Emily. Empezó a llorar con más fuerza. Yo no pensé que ese fuera el problema. No pensaste. Pensaste que eras más lista que yo. Pensaste que nunca me daría cuenta. Te descuidaste porque no me respetabas lo suficiente como para siquiera cubrir bien tus huellas. Lo siento. No me importa, dije. Tomaste tu decisión. Lo elegiste a él. Él te eligió a ti. Y ahora los dos están exactamente donde se merecen estar. No vuelvas a contactarme nunca más. Pasé a su lado y entré al edificio. No miré atrás. No desaceleré. La escuché llorar en los escalones, pero seguí caminando.
Llegué a mi departamento, cerré la puerta con llave y listo. Miré por la mirilla cómo finalmente se levantó y se fue, con los hombros caídos, completamente derrotada. Esa fue la última vez que vi a Emily. Lauren me contó que algo similar pasó con Jason. Una noche apareció en su casa, preguntando si podían hablar sobre reducir los pagos de manutención, quizá llegar a algún acuerdo. Ella le dijo a través de la cámara del timbre que, si quería renegociar algo, lo hiciera con su abogado y con el tribunal. Él se quedó allí un minuto, con aspecto derrotado, y luego se fue. Dijo que verlo así, roto, impotente, suplicando, fue el momento más satisfactorio de toda la situación. El hombre que destruyó a su familia ahora volvía arrastrándose, pidiendo una misericordia que no merecía y que no iba a recibir. Ha pasado aproximadamente 1 año y medio desde que dejé a Emily y, honestamente, mi vida está mejor que en años. Me ascendieron en el trabajo. Nada enorme, pero vino con un aumento y mejores horarios. Me mudé a un departamento mejor, uno que elegí porque a mí me gustaba, no porque alguien más dijera que el anterior daba vergüenza. He salido más con amigos, retomé algunos hobbies que había dejado de lado e incluso empecé a ver a alguien nuevo, aunque es temprano y esta vez voy despacio. La nueva chica se llama Ashley y es diferente de Emily en todo lo que realmente importa. Tiene su propia carrera, su propio departamento, su propia vida. No espera que yo financie su estilo de vida ni que le solucione los problemas. Dividimos las cuentas. Nos comunicamos y respeta mi tiempo. Es refrescante estar con alguien que actúa como adulta y no me trata como un recurso que hay que administrar. Ella sabe lo que pasó con Emily. Fui sincero desde el principio y respetó cómo manejé la situación. Dijo que demostraba carácter no haber tomado el camino fácil y perdonar a alguien que no lo merecía. Lo que más se me queda grabado es ese momento en los escalones cuando Emily me pidió ayuda y yo dije que no. Habría sido tan fácil ceder, sentir lástima por ella, tratar de ser la mejor persona y ofrecer algún tipo de ayuda. Pero no lo hice. Porque al final del día, ella tomó una decisión. Eligió mentir, engañar, arriesgar todo lo que teníamos por una fantasía con su jefe. Eligió mantener sus opciones abiertas. Y cuando todo se vino abajo, quiso que yo fuera su red de seguridad, el plan B que siempre había visto en mí. Pero yo ya no era su opción. No era su plan de respaldo, su segunda elección y su salida de una mala situación. Era solo un tipo al que quemaron, que aprendió la lección y que se fue limpio, con la dignidad intacta y la cabeza en alto. Ella quería mantener sus opciones abiertas. Yo me aseguré de que obtuviera exactamente lo que pidió, nada más que esas opciones abiertas de par en par y ningún lugar donde caer.